Padre, damos gracias a ti por este buen día, donde tú eres exaltado en gran manera, donde tú eres bendito, donde tú eres admirado, Dios mío, porque tú no eres muerto, sino que eres un Dios vivo, admirado también por vivos, por aquellos a los cuales tú les has dado vida. Y por eso delante de esta corte celestial, en los lugares donde nos has puesto, decimos delante del trono que tuya es la gloria, que tuyo es el reino y todo dominio, que el Padre, a ti Jesús, te ha dado un nombre que por los hombres hoy es conocido, el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el que se encarnó entre nosotros y nació de una mujer y fue envuelto en pañales y creció y vivió entre nosotros sin pecado. Y murió en la cruz y fue obediente hasta la muerte. Y al tercer día, el Padre lo resucitó con su poder, con su espíritu, con su fuerza. Y le dio ahora un nombre más alto. Y le coronó y le dio gloria y lo puso por superior en toda la creación. Y ese nombre, a ese nombre nos aferramos. A ese nombre admiramos, invocamos, bendecimos a ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. Exaltado seas en todo en este día, Señor. Nada nos distraiga de poder dar honor, de dar gloria, de darte a ti, Señor, la alabanza correspondida a tu nombre. Ponemos delante de ti, Señor, toda carga, ponemos delante de ti toda enfermedad, toda buena noticia, toda mala noticia. Nada nos puede distraer. Todo te pertenece a ti, todo te pertenece a ti. Y nos abrimos a ti y te decimos que hemos sabido que no estamos solos, que Emmanuel es Dios con nosotros, pero también queremos decirte que tú no estás solo, que hay un pueblo que tú redimiste, que tú consagraste, que tú escogiste para darte gloria. Así que decimos que tú tampoco estás solo, Padre. Aquí estamos tus hijos, diciendo presente, diciendo aquí estamos delante de ti para amarte, para disfrutarte, para cantarte mientras tengamos vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy complacidos con el Señor. A pesar de las diferentes circunstancias que se puedan estar viviendo, hoy es un día bien especial. Y quizás alguno de los que esté viendo este video o los que están en este momento presentes dirán, pero ¿qué hacen colocando canciones de Navidad? Como la última canción que colocamos de Jesús nació. ¿Y qué es ese fondo de pantalla que se ve en este momento? ¿Qué tiene que ver? Está como fuera de lugar, anda en otro mundo. Pues bien, quiero decirle que la Biblia nos enseña que hay varias fiestas que debemos celebrar. El Señor le dijo a Moisés, y estas fiestas las van a celebrar por siempre las van a celebrar, no tienen caducidad. Dios es el más fiestero de todos. Si dijeron que aquí en Latinoamérica somos fiesteros, pues déjeme decirle que Dios es el que más tiene festivos. Y entre esas fiestas, seguro las que más conocemos son las de primicias, ¿verdad? Es como las que más hemos estado relacionados. También la Pascua, pero hay otras 5 o 6 más que Dios dejó en su palabra y que podemos celebrar. Y hoy estamos celebrando precisamente una de esas fiestas que el Señor le dijo a Moisés, celébrenla. Y que cuando Jesús se hizo carne, también la celebró. Y que hoy los que creemos en su nombre, la celebramos. Y esta fiesta es llamada la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, también llamada la fiesta de las enramadas, donde era una semana completa, donde todos los creyentes, todos los judíos, los que esperan al Mesías, hacían algo, salían de sus casas y por una semana iban a habitar fuera de ellas e iban a construir precisamente una enramada, iban a construir una tienda
cubierta de diferentes hojas en una estructura donde, de acuerdo a los habitantes de la casa, pues era el tamaño de su tienda. Y por una semana habitaban allí afuera. Esto el Señor dijo que lo hicieran para recordar algo bien especial de cómo el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto. Y luego durante 40 años en el desierto, Dios fue quien lo sustentó. Y le pusieron un nombre a esta tienda llamada Sukkah, que significa como una morada temporal. Y nos recuerda de que nosotros somos temporales aquí en la tierra, que no duramos para siempre, nada dura para siempre, excepto todo lo que está en Cristo. Todo lo que está en Él es para siempre. Sin embargo, Él dice que mientras estamos en la tierra, Él nos sustenta y llama a este tránsito que estamos como un paso temporal y donde no hay necesidad de construir grandes fortalezas para estar seguros. Y durante una semana celebran eso. Y lo más especial de esta fiesta es, por supuesto, recordar que estamos de paso aquí en la tierra, pero también Jesús nació durante esta fiesta. Esta es la temporada real. La fecha, si quisiéramos ser estrictos en eso, es en esta semana donde se celebra la fiesta de los tabernáculos que Jesús nace. Así que si en verdad queremos celebrar el nacimiento del Señor o recordarlo, tendríamos que hacerlo en esta fiesta cuando celebramos los tabernáculos. Así que por eso hoy estamos con este fondo de pantalla y estamos colocando canciones que generalmente se colocan en diciembre como de Navidad, pero lo hacemos hoy, lo hacemos hoy. Y le animo a usted que está viendo esto, que está escuchándolo, a que pueda conocer las fiestas de la Biblia. Quizás en este mes usted va a escuchar que se va a celebrar Halloween, otros más fieles van a celebrar que el mes de la Biblia, pero realmente, ¿qué se está celebrando en el cielo? Se está celebrando que el Señor se hizo carne entre nosotros, nació envuelto en pañales, Dios Todopoderoso entre nosotros vivió y nos llama y dice: esta vida es temporal, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín van a corromper. No se preocupen, y mientras están aquí, aunque se vean vulnerables con esta tierra, recuerden que hay un Dios que sustenta a su pueblo. Ese es el corazón, la esencia de esta fiesta, y le animo que durante toda esta semana usted pueda estar celebrando que Jesús se hizo hombre entre nosotros y recordar que no debemos de afanarnos por todos los objetivos terrenales. No hay que afanarnos en esto. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Así que no busquemos todas las demás cosas, busquemos al reino de Dios, su reino y su justicia. Seamos gente que afecta la cultura, y no que la cultura a la cual estamos acostumbrados nos diga qué celebrar, en cuándo celebrarlo, sino que en verdad haya algo que decir como hijos de Dios. Así que le animo a que pueda unirse a esta fiesta. ¿Qué le parece? Bien, vamos a dar una palabra, pero antes de eso, hoy lo citamos para que tuvieran listo su jugo, para que tenga lista su pan, para poder compartir la cena del Señor. Y quiero invitarle que si de pronto no lo tiene allí, le voy a dar un minuto para que pueda ir y conseguirlo, si lo tiene en otro lugar, para que pueda concentrarse en la palabra que a continuación tenemos. Bien, hace 8 días comenzamos una serie que vamos a continuar con la ayuda de Dios acerca de los altares, específicamente los altares que construyó Abraham. Y vimos el primer altar que construye este hombre, el cual fue llamado por Dios cuando estaba en un lugar llamado Ur de los Caldeos, hacia la parte del Irak actual. Dios lo llama, y aunque allí hay muchos ídolos y él creció en esta cultura,
él puede identificar la voz del Dios verdadero. Tanto así que hace una locura. Se va de este lugar por esa voz que escucha por primera vez y se va con su familia y deja todo lo que ha construido por años, todo lo que es un tesoro para él, y comienza a ir a un lugar que todavía no sabe cuál es. Simplemente la instrucción está a salir de ese país, de ese lugar. Y vemos la obediencia de este hombre y Dios lo empieza a llevar a un lugar, a su primer lugar, el cual es Siquem. Y vimos cómo en Siquem se renuncia realmente a la anterior vida, se renuncia a todo lo que es fuerte para el hombre. Y Abraham le construye un altar y vimos cómo se construían los altares en ese tiempo, el material de ellos y la dinámica de qué se ofrecía en el altar. Pues bien, hoy vamos a continuar con la travesía de Abraham yendo hacia la tierra prometida, el lugar donde él en este momento no conoce. De hecho, no es Abraham, en este momento es Abram. Dios no le ha cambiado el nombre. Y él va a descubrir, y vemos aquí un diseño del Señor de cómo Dios no revela el plan completo al hombre desde un inicio. Esa es la característica de cuando Dios te llama a ti. Él no te va a decir específicamente qué va a pasar todos los días de tu vida, ni cuántos años vas a vivir. No está en la potestad del hombre saberlo. Y Dios, yo creo que retiene esto en su omnisciencia, en su soberanía, para que nosotros podamos andar como dignos de fe. Andar por la fe es esperar y saber que Dios es bueno y que ahora Él me sustenta. No sé qué vendrá mañana, pero ciertamente tengo un Dios fiel que me prometió ir a un lugar mejor y que pronto, de acuerdo a como yo vaya obedeciendo y avanzando en mi transitar con Él, conoceré. Y ese es el desarrollo del carácter que Dios quiere darnos. Y pues bien, este patriarca, este primer hombre de Dios que está construyendo altares, pues por supuesto que nos va a dar el ejemplo en esto. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia y continuar en el verso siguiente en el cual quedamos hace 8 días, allí en Génesis capítulo 12. Y quedamos en el verso 7. Vamos a leer hoy el verso 8 y el verso 9. ¿Qué le parece? Dice, y de allí, es decir, de Siquem, donde estaba, marchó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel hacia el mar y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Entonces va ahora a llegar Abraham a un lugar, el cual no se conoce el nombre, pero sí que está en medio de 2 lugares. Un lugar es Betel y otro lugar al occidente está Ai. Son 2 ciudades. Antes de continuar, quiero contarles una historia que pude leer y que se asemeja con este lugar donde está Abraham. Es una historia extraña de un hombre llamado Camal. Este hombre tenía un camello con el cual desarrolló una amistad con este animal. Era un fiel compañero en su peregrinaje y le puso por nombre Indecisión. Indecisión lo acompañaba donde quiera que él iba. Y fue tan fuerte esta relación entre ellos dos que él comenzó a entender el lenguaje del camello y el camello comenzó a entender el lenguaje de su amo, de Camal. En una noche muy fría en el desierto, Camal va a construir su tienda. Va a colocar una fogata afuera, pero era tan pequeña que solamente cabía Camal. Así que en esta noche él deja a su camello Indecisión afuera. Comienza a hacer mucho frío, Camal duerme dentro de la tienda y Indecisión comienza a llamarle. Déjame entrar, aunque sea un poco la nariz para calentarme. El hombre por fin despierta y dice, está bien, entra tu nariz a mi tienda. Así que la Indecisión entra un poco
a la tienda de Camal. Va avanzando la noche y Camal va durmiendo. Va avanzando la noche y el animal sigue sintiendo frío. No es suficiente que tenga su nariz dentro de la tienda, así que decide entrar toda su cabeza. Se da cuenta que su amo no no está enterado de que ya entró un poco más, así que él decide entrar sus patas. Se da cuenta que tiene un sueño muy profundo y al entrar con sus patas lo empuja. Y poco a poco, cuando va amaneciendo, él se da cuenta que su amo terminó fuera de la tienda e Indecisión fue el que tomó lugar en toda la noche dentro de la tienda. Pues bien, esta historia, cuando la leí, me acordé de Abraham. Está en un lugar donde él debe continuar su peregrinaje a una tierra que todavía no conoce. Simplemente él va avanzando. Y él se encuentra entre dos lugares, entre dos ciudades, entre Betel y entre Jai. Y está en un lugar donde está indeciso, no sabe si ir hacia el oriente o hacia el occidente. Entonces Abraham, en ese lugar llamado indecisión, he querido llamarlo incertidumbre, no sé hacia dónde ir, él decide construir un altar. Pero para poder entender por qué la decisión de Abraham luego del altar, vamos a recordar un poco qué pasó en Jai y qué pasó en Betel. ¿Les parece? Vamos 760 años en su mente más adelante. Vamos a ir primero a la ciudad de Jai, acompáñenme. 760 años adelante está Josué como el príncipe, como aquel que está dirigiendo el pueblo de Dios. Ya se ha ido Moisés y ahora está en este momento Josué como capitán, como el líder. Y ya han entrado también a poseer la tierra prometida. Están en ese mismo peregrinaje de Abraham. Y han pasado una gran conquista, su primera batalla para poseer toda la tierra prometida. Y es una de las batallas que más recordamos. La primera batalla fue en Jericó. Recuerdan que hasta conocemos una canción que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Y esa historia la conocemos porque dieron 7 vueltas. Bueno, en realidad fueron 6 vueltas, 6 días, y el último día fueron 7 vueltas. Fueron 13 vueltas en total a una ciudad. Y luego de que cantaron y sonaron las trompetas y todos alabaron al Señor, y el poder de Dios hizo que esas murallas impenetrables cayeran. Y conocemos cómo entonces empezó la conquista de la primera ciudad. Esto es lo más conocido. Después de esa victoria, el pueblo de Dios se siente muy confiado. Dios había dado una orden que cogieran todos el botín de la guerra, que nadie cogiera nada, sino que fueran guardados y acumulados para la casa de Dios. Así que ahora se dirigen, después de tremenda victoria, a la segunda ciudad. Pues bien, esa segunda ciudad es Jai. Casi no conocemos la historia de Jai. No conocemos qué pasó allí, pero voy a recordarles qué pasó. Resulta que venía muy confiado todo el pueblo, y cuando iban a Jai dijeron: ni siquiera es necesario que vaya todo el ejército. Enviaron espías y dijeron: no, es una ciudad mucho más pequeña, envíen solo como a 3,000 hombres. Y fueron 3,000 hombres, pero no ganaron. Y entonces Josué dijo: pero ¿cómo es posible, Señor? Va y ora a Dios y le dice: ¿Por qué haces esto? No entiendo. Nos das una victoria en un momento imposible, y ahora con algo tan pequeño que ni siquiera necesito todo el ejército, no podemos ganar. ¿Qué fue lo que pasó? Y en Jai es donde Dios le va a hablar a Josué y le va a decir: lo que pasa, párate, deja de orar, porque hay anatema en el pueblo. Resulta que yo les había dicho que a pesar de la victoria en Jericó, ninguno tomara nada. Pero entre ti hay anatema.
Así que se levanta José y dice, no hay que orar, hay que ir a analizar qué está pasando en las casas. Alguien cogió algo que es anatema. Anatema es algo que Dios ha decidido exterminar, que dice, esto no te corresponde a ti, esto no lo puedes tocar, esto no puedes unirte a esto. Y van mirando casa por casa qué es lo que pasa, hasta que llegan a la casa de uno de la tribu de Judá, uno de los de la tribu de la alabanza. Y un hombre llamado Acán había tomado para sí un manto de Babilonia, un vestido al parecer muy hermoso, muy costoso. Y más o menos haciendo la conversión fue unos 28 millones de pesos entre los ciclos de oro y de plata que tomó y escondió debajo de su tienda. Cuando Josué le dice, confiesa lo que hiciste, hasta ese momento él va a confesar su pecado, no antes. Y él confiesa lo que hizo, lo que guardó debajo de su tienda, lo va a entregar y trae una consecuencia terrible para él y para su casa. Él va a ser lapidado y va a ser luego quemado. Y va a traer una consecuencia terrible para su casa. Así que Hai significa ruinas. En Hai fue donde el pueblo de Dios experimentó una derrota, una ruina para su historia, una ruina para una casa, a causa de algo que habían tomado que no era para sí. Esto pasó en la ciudad de Hai. Ahora, Abraham está diciendo, me voy por el lado que nos corresponde, que es ir y pasar sobre toda ruina, ir y pasar a un lugar muy difícil, a un lugar de muchas piedras, porque territorialmente o mejor geográficamente hablando es un lugar de muchas piedras, un lugar difícil, de difícil paso, o voy hacia otro lugar. Abraham está en esa indecisión y de repente como el camello de Camal entró a su tienda, comienza a entrar en el corazón de Abraham, imagino yo. Y dice, no voy a partir a Hai. Es una ciudad de ruinas, de mucha piedra. Y aunque él no conocía la historia que acabo de contarle, porque fue 700 años más adelante, él sabía que por ese lugar no se veía en el horizonte un lugar pastoso, no se veía un lugar para habitar o para transitar por lo menos. Así que por el otro lado tenemos entonces a Betel. ¿Qué pasó en Betel? Este sí es mucho más conocido, ¿verdad? Tenemos una ciudad donde pasó otro patriarca. De hecho, va a ser un bisnieto de él, que va a estar en ese lugar, donde va a tener un sueño y va a llamar ese lugar que se llamaba Luz, y se va a cambiar el nombre a Casa de Dios. Así que Abraham va a escoger entre ir o a las ruinas o a la casa de Dios. Pero lo que pasa es que cuando vas a un lugar como Betel, un lugar donde se pone la cabeza y se sueña con la escalera de Jacob, como pasó con Jacob, que él pone una piedra como cabecera para dormir y tiene un sueño y comienza a soñar los sueños de Dios que él no sabía, que él no se atrevería. Él dice, por este lugar como que hay que mi mente y todos mis planes realmente ya no va más allá de lo que yo quiero. Ahora va a enterarme de lo que Dios ha soñado para mí. Ya es un paso más adelante. No es solamente renuncia a tu vida, sino que ahora Dios quiere llevar a un lugar donde él tiene que ahora recibir los sueños de Dios. Así que él no está dispuesto a ni siquiera pasar por las ruinas, por un camino que no quiere transitar, pero tampoco a consagrarse tanto como para recibir los sueños de Dios. Está en esa indecisión. Digamos algo más de Betel. Yo sé que usted ha escuchado el término de casa de Dios. Y aunque han pasado tantos años enseñando y conociendo la Biblia respecto a lo que es la casa de Dios, hoy en día no lo entendemos. Usted puede ver templos o lugares donde hacemos reuniones y va a escuchar frases como bienvenidos a la casa de Dios. Sean bienvenidos, salúdense los unos a los otros. Esta es la casa del Señor, refiriéndose a la reunión que tienen.
al lugar donde se están reuniendo, donde se hace el culto. Y esto es errar. Es un concepto donde nos lleva a creer que Dios habita solamente en esos lugares, por tanto, solo en esos lugares, como está Dios, pues permanezco reverente, pues busco a Dios, aprovecho y oro, y se tiene un concepto de Dios fuera de mí, ignorando lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 17, 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso lo va a decir allí en Hechos capítulo 17, verso 24. Y luego Pablo lo va a decir en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios que habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Esto se lo escribió Pablo a una iglesia en Corinto, donde aunque se reunían en un templo hermoso y era grande esta congregación, se tenía el concepto que se tiene ahora. Ese templo es la casa de Dios, pero mi cuerpo nada que ver. Mi vida, no creo que un Dios que no pueda ver cómo me va a habitar. Sin embargo, Pablo dice: no ignoren, ¿acaso no saben que Dios los habita a ustedes? Que ahora Dios es espíritu y habita en una casa espiritual. Ellos no lo sabían, por eso vivían, y hace Pablo énfasis en todo ese capítulo de hacían lo que hacían con su cuerpo, fornicaciones y bueno, una cantidad de pecados que allí nombra con su cuerpo. Dice: no lo hagan porque es que la casa de Dios es su cuerpo. Pues bien, Betel nos está hablando de saber que Dios nos habita, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso es ser casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Yo no les puedo decir a esta reunión: bienvenidos a la casa de Dios. Es incoherente. Todos juntos debemos decir: soy casa de Dios, soy iglesia, soy el templo ahora que Dios habita. Esto lo pudo hacer, puede ser real gracias a la obra de Jesucristo, que dijo: ya no es necesario ir a ofrecer sacrificios. Le dijo a una mujer: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no adorarán ni en Jerusalén ni en este monte que tú me dices, sino en espíritu y en verdad. Así que no hay necesidad de un templo físico. Somos templo de Dios. Dios nos habita. Ese templo donde nos reunimos es un lugar quizás bendito, consagrado, pero no es la casa del Señor. Ahora, esto lo va a entender también David cuando él dice y entiende, dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Está en el Salmo 84, verso 10, y él va a decir: yo preferiría, si me dieran a escoger vivir 1000 años, yo diría: no quiero vivir 1000 años, quiero vivir un día, y que ese día esté en la casa del Señor. David no hacía referencia a estar en el templo. Él pudo vivir mucho tiempo con el altar que le construyó al Señor, con el arca. Él hablaba de la presencia de Dios y él puede escoger vivir en la presencia antes que en otro lugar porque va a conocer la presencia de Dios, va a ser casa de Dios. David va a ser el modelo de adoración donde no hay un templo, no están todos los utensilios de Moisés. El templo de él construye es una carpa con el arca. Dice: es la presencia de Dios lo que valoramos. Y él va a entenderlo antes incluso de la obra redentora de Jesucristo. Así que Betel nos está hablando de este contexto, de que somos casa de Dios y ahora Dios habita en nosotros. Por tanto, si Él habita en una casa, Él va a hacer lo que nosotros hacemos en casa. Va a escoger el menú,
Va a escoger el alimento, va a escoger qué hacer, en qué tono hablar, qué días tomarse descanso, qué días trabajar. Lo mismo que tú y yo hacemos en nuestras casas, donde tenemos voz y voto. Yo no puedo ir a mandar en otra casa. Yo, junto con mi esposa, vamos a decidir qué es lo bueno para nuestra casa. Pues bien, al Dios llamarnos a nosotros casa, es porque Él quiere venir y decir de qué alimentarnos, a dónde ir, a dónde no ir. Él gobernar nuestra vida, Él dirigir nuestra vida. De eso está hablando Betel, de la casa de Dios. Así que Abraham está en este lugar llamado indecisión. Voy a rendirme tanto al Señor. Ya renuncié a mi vida pasada, pero creo que es suficiente o Dios tiene más. Por supuesto que tiene más. Ahora hay sueños y planes para ti. Ve a Betel. Pero Abraham, vamos a continuar la lectura y vamos a ver que él no se va a Betel. Y tiene a Jai al otro lado y tampoco se va a Jai. Entonces, ¿qué hace Abraham? Volvamos a leer, por favor, el verso. Dice el verso 9. Después partió Abraham adentrándose en el Negev. Así que no se fue ni para Betel ni para Jai. Continuó descendiendo para el Negev. Resulta que, les voy a resumir lo que dice de ahí para abajo. Resulta que vino un hambre sobre toda la tierra. Él construyó el altar y está mirando con su familia que tiene detrás de él y todo lo que trajo desde Ur, de que viene con Siquem caminando. Y dice, ¿qué hacemos? Y en esa indecisión viene un hambre sobre toda la tierra. Así que él dice, y se distrae, dice, no, ni Betel, ni Jai, vamos a ir a Egipto, donde sabemos que siempre hay provisión. Vámonos. Y descendieron por el Negev, temporada tras temporada, dice la Biblia, hasta que llegaron a Egipto. Cuando va a entrar a Egipto, va a pasar una historia sorprendente. Él se da cuenta que su mujer es muy hermosa y le va a decir, antes de entrar a Egipto, cuando nos vean, saben que uno, somos peregrinos y dos, que tú eres muy hermosa. Así que, esposa, te tengo una idea, no sé qué dices tú. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Hey, what happened? ¿Qué te parece? Y pues como hermanos vamos a ser recibidos y así no me van a matar a mí por quedarse contigo. ¿Qué te parece? No dan la respuesta de Sara, que en ese momento no sé cuál sería su actitud si algún hombre le propusiera eso a su mujer y presentarla, oye, mi amor, te voy a presentar como mi hermana, ¿qué opinas? Hasta la vista, baby. Es que está en juego mi vida. No conozco una historia así, solo aquí. No sé si con qué actitud lo asumiría Sara. Sin embargo, la historia cuenta que ellos ingresan con ese trato a Egipto. Y efectivamente, como Abraham intuyó, los siervos del faraón van a decir, qué mujer tan hermosa, vengan a la casa del faraón. Y el faraón los recibe y evidentemente él se interesa por ella. Ella se presenta como la hermana, ellos son un par de hermanos, así que él, por congraciarse con el hermano, va a bendecirlos, les va a dar vacas, asnos, riquezas. Pero de repente viene una epidemia, va a venir enfermedad sobre Egipto, sobre la casa de Faraón, sobre toda aquella región. Y va a empezar algo que Dios se da cuenta que se distrajeron del altar. Oye, tú ibas a decidir entre dos ciudades. Allá yo no te quería. ¿Quién te dijo que fueras a Egipto? Y comienza lo que yo llamo la operación retorno para Abraham y su casa. Y lo va a volver, va a decirle, vuelve a empezar. Así que envía una epidemia y viene enfermedad sobre la casa de Abraham, sobre la casa de Faraón. Y empiezan a enfermar. Y es el Faraón que nuevamente va a darse cuenta y va a decir, ¿por qué me mentiste? Estábamos bien, fue a causa de algo que ustedes hicieron. ¿Por qué me mentiste respecto a ella? Ella no es tu hermana, es tu mujer. ¿Por qué dijiste esto? Y él va a echar de su tierra a Abraham, a su esposa, y se va. Aquí hallamos más temor de Dios en Faraón que en Abraham, el hombre de los altares. Vemos más
certidumbre, vemos más dirección de parte de Dios en Faraón que en el hombre de los altares. Así que comienza la operación retorno, seguro con un Abraham con mucho conflicto familiar, porque no creo que sea un tema de agrado con la esposa que hayan pasado por eso, porque lo presento como la hermana. Se van a devolver y es asombroso cómo va a decir la Biblia allí en el capítulo 12, que ellos se devolvieron al mismo lugar donde habían plantado el altar. A ese mismo exacto lugar, cuando se devuelven, encuentran el altar que habían construido. Ay, verdad que nos tocaba ir o para Jai o para Betel. Y vuelven a empezar su travesía. No se sabe cuántos años fue este proceso, pero seguro fueron más de un par de años. Y pierden este tiempo y vuelven a encontrarse en el mismo lugar donde empezaron. Ahora, cuando nosotros comenzamos a rendir nuestra vida al Señor y renunciamos a nuestra vida pasada, a nuestros placeres, Dios tiene algo mucho más allá. Necesitamos recibir los sueños de Dios y quizás Dios los ha revelado ya a tu vida o están prontos a revelarse y tienes que decidirte en avanzar, en ir a Betel. Sin embargo, como Abraham, como Camal en su tienda dejando entrar al camello, no nos decidimos y preferimos ante las adversidades, ya sea como el hambre o si no otras adversidades, otros problemas, a decir, no, es necesario descender a Egipto. Egipto en la Biblia siempre va a identificar como un sistema que está proveyendo, que está trayendo provisión a toda la tierra, está nutriendo la tierra, pero que no es Dios necesariamente. Es lo que se conoce como el mundo, como aquello que está apartado de Dios. Eso representa Egipto. Y cuando nosotros por temor nos descuidamos y no vamos a Dios siempre, sino que olvidamos el altar que hicimos y descendemos a Egipto con nuestras estrategias donde de repente nos vemos mintiendo como Abraham o haciendo otro tipo de cosas astutas para poder llevar a cabo el plan y saciar nuestra hambre. No hay que dejar morir nuestra casa de hambre. Dios va a comenzar un plan que se llama Operación Retorno, para hacerte volver al lugar donde empezaste, donde ibas a rendir tu vida y a recibir los sueños de Dios. Nosotros somos los dueños de este tiempo, del tiempo de nuestras vidas. El avance no depende netamente del Señor, sino que depende de la obediencia, de los pasos que demos y hacia los lugares que nos dirijamos de acuerdo al temor que hay en nosotros. Si temer al hambre que viene sobre la tierra o temer al Dios que dice, yo te voy a sustentar, yo te voy a guiar a una tierra donde no te va a faltar nada. Sin embargo, nos vemos muchas veces donde Dios nos vuelve a traer, oiga, estoy repitiendo el mismo ciclo, volví a empezar. Hoy escuchamos conceptos, no sé si a usted le ha pasado, donde alguien se convirtió al Señor, recibió a Jesús en el corazón y el concepto que hay es que todo le empezó a salir mal. De repente vino pobreza, perdió el trabajo, etcétera, y el concepto es, ahora todo le salió mal. Pues déjeme decirle que no es que le empezó a salir mal, sino que en Dios, ojo con esto, en Dios no hay atajos para la tierra prometida. Vamos a hacer algo ilícito, un giro en U que no está permitido. Una glorieta que nadie se va a dar cuenta y vamos a llegar más rápido. Pues bien, cuando vas al altar, no hay atajos, no hay torcidos, no hay escondidos debajo de la tienda, no hay riqueza ni de Babilonia ni de Egipto. Dios va a llevarte por un transitar donde tu corazón vaya al altar y sepas que aunque haya hambre en la tierra, no necesitamos de estrategias. No importa qué tan bueno seas para llevar negocios en la vida y subsistir, o qué tan torpe seas, mal negociante, no consigues trabajo, etcétera. Los dos perfiles, Dios les promete que si van al altar, Él los va a sustentar. Él va a ser la mano que los sostiene si vas al lugar correcto. Y no fue que te empezó a ir mal aquel que recibió al Señor, es que todos los atajos que tomaste, Dios comienza a destruir todos esos altares y a decir, tu astucia no me sirvió, este
esta riqueza que has acumulado la adquiriste con injusticia, por ejemplo, o no recuerdas que eso lo adquiriste con robo, o no recuerdas que eso lo hiciste mintiendo, pues voy a quitar eso. Y comienza una operación retorno, a decirte, oye, vas a partir de cero y vas a volver a empezar. Ah, no, entonces ya no quiero contigo, Jesús. Pues bien, ese es el evangelio, perder nuestra vida. Ese es el mensaje que necesitamos predicar, un mensaje muy difícil. No un mensaje donde te va a empezar a salir todo bien, bienvenido, pacta para que Dios te abra los cielos. Haz esto y verás que Dios Dios no se compra. A Dios no, ¿quién le aconsejó? Él es Dios santo, justo, y no hay torcido en él. El Salmo 45, hablando de Jesús, dice que Dios le ungió a Jesús porque él amó la justicia, aborreció la maldad más que sus compañeros. Jesús caminó derecho. Pues bien, los que vamos al altar y queremos y estamos siendo transformados a la imagen del Hijo, andaremos derechos. Y cuando estemos en ese valle de indecisión, de no saber, recordemos, Dios nos llama a ir a su casa, a ir a Betel. Y es allí cuando vuelve al altar que Abraham va a decirse allí que invoca el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Pues bien, invocar es algo más que orar, es algo más que hablar. In viene de adentro. Vocar, que es vocar, habla de una voz desde adentro, que gime desde adentro. Pues bien, cuando estamos indecisos y no sabemos qué hacer, antes de tomar una decisión y querer deshonrar el plan que Dios tiene para mi vida, debemos parar y gemir y decir, Señor, tengo miedo del hambre que ha venido sobre la tierra o de la necesidad que estoy viviendo. Pero desde adentro, desde un gemir que sale de aquí adentro, del interior, yo clamo a ti para que tú me dirijas, para no descender a Egipto, para no arruinar mi vida, ni arruinar mi casa y termine yo siendo apedreado o termine siendo quemado. No quiero pecar delante de ti. Y es allí donde se muere y dice, Señor, ya entendí que no voy a volver atrás. Pero ahora, de aquí en adelante, quiero andar en tu camino, en los planes que tú tienes para mí. Ya no se va a saciar el hambre igual que antes, con astucias. Ahora vamos a decir, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es mi astucia, aferrarme a su palabra. Esa es mi fuerza, aferrarme a él y hacer exactamente lo que él ha dicho y que él bendecirá el fruto de mis manos que haga honestamente y eso será suficiente y vendrá bendición hasta que sobre y abunde. No necesito más astucias, necesito estar en el altar y su favor conmigo. Eso es lo que necesito como hijo de Dios. Ahora, sé que algunos que están escuchando esto van a recibir sanidad en su corazón porque han estado esperando un momento para volver a empezar. Algunos dicen y tomaron una decisión en su corazón que aunque creen en el Señor, tomaron un atajo de no perdonar y continúan buscando las promesas del Señor y decir, esta persona me hizo daño, pero ya tomé una decisión, no la voy a perdonar. Pues bien, Dios va a iniciar una operación retorno y te va a decir, vuelve a empezar, perdona. Porque si tú no perdonas, mi Padre que está en el cielo tampoco te perdonará, dice la Biblia. Y no hay atajos si quieres experimentar y avanzar hacia la tierra prometida. No hay atajos, debes perdonar. Otros dirán, no perdonaré a mi Padre que me abandonó, que me hizo tanto daño, continuaré así en mi vida. Pues Dios va a llevarte como una operación retorno. Va a decir, devuélvete, porque eso ha venido una epidemia. Has descendido a un lugar llamado falta de perdón. ¿Qué es Egipto? Y vas allá y te refugias, pero hay enfermedad en ti, hay una epidemia. Te enferma cada vez que lo recuerdas y no sueltas eso. Pues bien, hay una operación retorno al altar donde mueres, donde invocas el nombre del Señor y dices, no puedo perdonarlo, pero entregas eso y dejas que Dios sane tus heridas. Hay otros que dicen, Señor, no quiero avanzar,
tú me llamas a hablar de tu palabra, pero no tengo el talento para hablar. No voy a discipular mi casa. Mis hijos saben más que yo, mi esposa sabe más que yo. O viceversa, tu esposa dices, ¿cómo voy a levantarme por mi casa? Señor, yo voy a tomar otro atajo, voy a ir al templo, voy a congregarme y que el pastor ore por mí, ore por mi casa. Es bien, operación retorno. Es tú y tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es tu guerra, es tu batalla y nadie la peleará por ti. Levántate a hablar, ve al altar y entrega tu tartamudez como Moisés. Y verás que con esa tartamudez es suficiente para ver las maravillas del Señor, porque no se trata de nosotros, se trata de la gloria del Señor en el altar. Hay otros que dicen, voy a evitar el camino de santidad. Así me ha ido bien hasta ahora. Mire, yo siempre he hecho esos documentos falsos, mes tras mes, año tras año, y ya todo ha ido bien. Pero si vas a darle la cara a Dios, Dios te va a devolver y hacer una operación retorno y a decir, hazlo de la manera correcta. No hay atajos para la bendición, no hay atajos para estar en paz con Dios. Es el derecho, es la justicia. Miren, voy a comentarles algo muy curioso. Cerca del lugar donde yo trabajo, para pasar una calle que es de solo restaurantes, hay una pequeña desviación, es una mínima desviación que es una pequeña contravía para poder pasar por esa calle. Eso es lo ilícito. Y de tanto en tanto vienen policías y se hacen en la mitad de esa calle sin que los vean y pasan allí motos, carros y son sorprendidos infraganti por ese pequeño ilícito que hicieron. Lo correcto es ir hasta el fondo, que son alrededor de unos 150 metros, hacer la U y devolverse otros 150 metros. Es más demorado. Pero constantemente están la grúa llevándose esas motos y vemos una cantidad de excusas de aquellos que son sorprendidos en esto. Pues bien, así es la operación retorno. Dios dice, por más pequeño que tú veas eso que estás haciendo delante de mí, es visto. Y aunque nadie lo vea, como acá, nadie me está viendo. Sí es dinero, pero no es mucho. Lo que cogí es un manto. A ver, empezamos la conquista. Pues tengo que hacer, que empezar a acumular, ¿verdad? Pues delante del Señor hay que andar derecho. Él es los ojos que todo lo ve y no hay atajos. No hay pequeñas desviaciones, no hay astucias en su reino. Él es el único digno de ser glorificado. Algunos van a decir, no voy a respetar a mi cónyuge y voy a seguir así en mi vida. Ay, que él haga lo que quiera, yo hago lo que quiera y él ya no cambia, yo sigo mi relación con Dios. Pues bien, Dios te va a hacer operación retorno. Te va a decir, hey, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Y te va a decir a tu mujer, sujétate a ese varón como la iglesia a Cristo. ¿Qué voy a sujetarme a él? ¿O voy a sujetarme a ella? ¿Voy a estar amándola como Cristo, como es? Operación retorno. Ahora Dios te ve como una casa. No andando solo, una casa. Serán una sola carne. No hay atajos para la bendición. O te va a ver a ti hijo a decir, ay, saben que mis padres ya están como fuera de onda. Ya están apareciendo unas arruguitas y yo ya como que tengo habilidad en esto. Él apenas sabe el botón verde para contestar del celular. Es como anticuado. Ya no los voy a honrar más. Es más, ya me casé, yo ya no me acuerdo más de ellos. Pues operación retorno y te va a recordar y a decir, pues ese mismo viejito, esa misma viejita, es la que yo te dije que cuando no tenía arrugas, cuando tenía fuerzas, yo te dije que la honraras y la honrarás hasta el final de sus días, aún sin estar, honrarás su memoria. No hablarás mal de ella, honrarás. Operación retorno. Ah, pero es que me abandonó. Honrarás. No hay atajos. No hay injusticia. Honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. No cojas anatema para ti, pero tienes derecho a estar enojado. Pues entrega eso y no cojas anatema porque Dios decidió exterminar las enemistades. Recuerden que le dije anatema es todo lo que Dios ha exterminado. Dios extermina las enemistades. No hay atajos si tú quieres avanzar y eres hijo. Necesitas honrar a tus padres. No voy a dar ofrenda. Mejor la ofrenda la voy a dar a los pobres. Voy a dar limosnas, porque es que, quién sabe los pastores qué hacen con eso.
Operación retorno. Lleva tu diezmo, lleva tu ofrenda al alfolí y que haya alimento en mi casa. Pero usted no sabe lo que están haciendo con eso, Dios. Yo me encargo de eso. Llévalo. Es mejor dar que recibir. No, es mejor recibir que dar. Operación retorno. Estás en Egipto. No has entendido. La riqueza, lo que te hace grande en Dios es que tanto das. ¿Cómo lo das? Esa es la medida en el reino. Pero hay otros que están diciendo, saben que ya es muy tarde. No pude vencer nunca este pecado, ¿saben? Nunca se lo confesaba a nadie. Ya es muy tarde y me pasó la vida. Dios te está diciendo, vuelve a empezar. Vuelve a empezar, ve al altar. Es que te fuiste para Egipto, es que estás pensando en las ruinas. Pero ve al altar y mira a Betel, mírame a mí y vuelve a empezar. Ya es muy tarde, dejé pasar mis mejores años. Realmente ya hubiera aprovechado esa época. Pues bien, en Dios hay oportunidad de que el tartamudo sea el mejor predicador de todos los tiempos. De que el más débil de la casa, la vergüenza de casa, vaya a ser el hombre y modelo de adoración por todos los tiempos. Que de Belén, de un lugar tan pequeño, de un lugar tan olvidado, ni mencionado, que donde no es una metrópoli, se ha sacado el Salvador del mundo. Mi mejor época ya pasó. No creo que Dios me quiera respaldar después de tanto tiempo. Vuelve a empezar. Inténtalo una vez más. Yo creo que esa conversación pendiente con mi cónyuge o con aquel amigo, ya dejémoslo así. No dejes inconcluso una reconciliación. Vuelve a empezar. Preséntate delante de Dios y deja que su operación retorno se haga evidente en tu vida y te deje en el lugar donde Él te sueña. Quizás esto no sea muy famoso. Quizás preferiríamos escuchar, Dios te tiene para grandes cosas, lo cual es cierto, pero todo comienza en la humillación. Dios quiere hacer de ti una nación grande, es cierto, pero primero construye tus altares en Siquem. Luego ahora en el Valle de la Indecisión, si no sabes si coger para un lugar donde tienes que entregarte y recibir los sueños de Dios, o no sabes qué hacer, entrega tu voluntad. Y claro que vendrán las grandes cosas, pero primero viene la cruz, luego la corona de gloria. Primero viene el altar y luego la vida abundante en Cristo. Y este es el evangelio. No hay atajos para el cielo, solo hay un camino llamado Jesucristo. No hay izquierdas ni derechas. Aquel día no responderás por lo bueno que tú seas. Saben que yo me alcancé a alegrar un poco con una experiencia que tuvo la gorda Fabiola, donde ella dijo que por todas las circunstancias médicas que vio parte del infierno y una parte de ángeles del cielo. Y me emocioné y escuché su entrevista. Y al final le dicen, ¿cuál es el consejo? ¿Qué recibió? Dice, pórtense bien para poder entrar al cielo. Y me decepcioné de la entrevista porque dije, esto no te da entrada al cielo. No hay un atajo. Portarse bien no es rendir la vida al Señor, porque el infierno va a estar lleno de gente que se portó bien, pero que dio su espalda a Jesús. Y este es el evangelio que anunciamos hoy, que Jesús vino y dijo, este es el modelo. Jesús nació entre nosotros y dije, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no niega su vida, no es digno de mí. El que no es conmigo, desparrama. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. El evangelio, es decir, pierdan su vida. Todo lo que consideren fuerte en ustedes, entréguenlo y considérenlo basura. Ahora es tiempo de que en el Valle de la Indecisión miremos a la casa de Dios. Miremos dentro de nosotros. Él nos quiere habitar y gobernar. Sin atajos. Donde en casa se resuelven los problemas. En la casa de Dios se resuelven los problemas. Dentro de ti. En el altar familiar. Este es el mensaje. Vuelve a empezar. Este es el mensaje. Estás a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos respirando. Pues hay vida. Y aunque es una vida temporal. Y pasaremos a una vida mayor cuando en Cristo. Este tiempo, esta pequeña temporada, Dios te llama a aprovecharla en Él. A gastar tus años en Él. Y no dar giros y glorietas
de ilegalidad, porque finalmente en las manos de Dios, aunque su misericordia es para siempre, por esa misericordia no daremos avances ilegales. La única palanca que tenemos fue la palanca que entramos al cielo. De ahí en adelante nos toca andar en justicia. Ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahora andar derechos delante de Él. Le animo a que como casa, esta semana, puedan celebrar que Jesús se hizo hombre entre nosotros y que nuestra morada terrenal es temporal. Pero también le animo a que si están indecisos o que hay algo en ustedes que es anatema o en su casa, están consintiendo algo que Dios decidió exterminar como enemistades, falta de perdón, egoísmo, puedan ponerse delante del Señor, porque quizás eso sea lo que los ha hecho habitar en Egipto y no avanzar hacia la tierra prometida que Dios nos llevó. ¿Qué le parece?